América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, gracias por iniciar la semana con nosotros. Antes de comenzar, los invitamos a que hagamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En México, el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato 2022, este año, celebra con diversas actividades culturales su 50 aniversario. Y en Uruguay, el Festival de Cine Nuevo de Tour continúa su 10ª edición con variadas exhibiciones cinematográficas. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos, y quiero recordarles nuestras redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, @SomosTelesur, para que nos escriban cualquier sugerencia, cualquier comentario y con gusto les vamos a responder. Nos vamos a ir a una breve pausa, ya comenzamos. Arrancamos nuestro recorrido cultural en este inicio de semana contándoles que en México un importante número de actividades culturales forman parte del Festival Internacional Cervantino en este 2022, que precisamente en este año celebra sus primeros 50 años. Y es que el evento, pautado del 12 al 30 de octubre, contará con más de 15 propuestas escénicas y musicales y con más de 240 artistas locales provenientes de distintas partes de todo México. Entre las atracciones para este año, el evento cuenta con un segmento híbrido titulado Humedales Digitales, que está conformado por 3 proyectos tecnológicos y culturales con el fin de nutrir a todos los presentes para que se reconozcan como colectivos de una sociedad, así como a evaluar la trascendencia digital en la que nos encontramos actualmente y, por supuesto, a explorar el talento del pueblo guanajuatense. En la mayor de las Antillas, el actor Mario Balmaceda, considerado uno de los más grandes y destacados talentos de la isla cubana, falleció a los 81 años de edad. Balmaceda logró consolidar una gran y amplia trayectoria representando a personajes como Lenin, Maceo, Eduardo, Manolo y otros tantos que marcaron la historia de la actuación cubana en el mundo del cine. Mario Balmaceda destacó por ser parte de una generación que tuvo roles importantes en la televisión cubana, además de cursar la carrera de dramaturgia en lo que se conocía como la República Democrática Alemana. Su paso por el mundo de los audiovisuales lo llevó a recibir grandes galardones. Entre ellos destacan el Premio Nacional de Teatro a mediados del año 2006, el Nacional de Televisión en 2019 y el Premio Nacional de Cine en el año 2021. Y nosotros nos mantenemos en Cuba para contarles que se dio inicio a las actividades artísticas en el marco del aniversario número 154 del inicio de las luchas por la independencia de la isla. Y es que el evento, que inició este lunes, rememora el himno nacional de la isla, creado a mediados de octubre con el nombre de la Bayamesa. El mismo se desarrolló bajo la letra de Pedro Figueredo. El evento, que se desarrolla con el lema La cultura es patria, inició con actividades que comprende conciertos, exposiciones de artes plásticas, espectáculos de danza y de teatro en toda la nación. En ese mismo sentido, destacadas agrupaciones artísticas como La Colmenita, el Ballet Folclórico y Rumbatá se van a apoderar de las provincias de Pinar del Río, Camagüey y Artemis, llevando, por supuesto, todo su talento y música a dichos espacios. Y en más información cultural les compartimos que un deslave de gran magnitud se apoderó del sector Las Tijerías, ubicado en el estado Aragua, causando la muerte a 25 personas y más de 50 desaparecidas. Ante esto, la organización del Festival Mundial de Poesía, previsto a iniciar el próximo jueves, decidió convertir sus diversos eventos en centros de acopio para las víctimas de este lamentable hecho. Así lo anunciaron a través de su cuenta oficial en Twitter, en donde se lee el siguiente mensaje:
Frente a las adversidades y el dolor, los venezolanos y venezolanas estamos hechos de solidaridad. Por eso el Festival Mundial de Poesía convertirá sus recitales y eventos en centros de acopio para nuestros hermanos de las tijerías. Fuerza, pueblo Las Tijerías. Y también en Venezuela fue inaugurada la Plaza María Leonza en Quibayo, estado de Yaracuy, en compañía de diferentes autoridades culturales, gubernamentales y locales del país. La cita, que estuvo encabezada por las autoridades del país, se desarrolló con un despliegue de varias actividades culturales en las que estuvieron presentes grupos de la danza tradicional del estado de Yaracuy como cantautores populares de dicha localidad. La obra se develó en la población de Quibayo, un sector de la montaña de Sorte que abarca una extensa área entre los municipios Bruzual y Nirgua. Recordemos que la semana pasada la obra de arte fue sacada de los talleres de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, lo que generó una polémica entre las autoridades de la Casa de Estudios y el gobierno nacional, quienes alegaron que María Leonza es sinónimo de la cultura espiritual del pueblo venezolano. Y nosotros avanzamos con este recorrido por el mundo cultural y llegamos al pueblo de Chile, donde el Festival Internacional de Autores 2022 prepara una nutrida agenda cultural que será desplegada para toda la familia. Y es que la fiesta literaria, que tendrá lugar los días 21 y 23 de octubre, contará con la participación de destacadas figuras de la literatura nacional e internacional, como el escritor chileno Hernán Rivera Letelier y el autor cubano Leonardo Padura. Entre los programados se encuentran presentaciones y firmas de libros, talleres literarios, danza y teatro, incluyendo también las mesas de diálogo que abordarán temas como el proceso constituyente, identidades de género, medio ambiente y multiculturalidad. Esta celebración se trata de un evento cultural impulsado por la Corporación del Libro y la Lectura con apoyo privado. Y ahora quiero contarles que Paraguay se une a la movida de los festivales. En esta ocasión se dio inicio a la 15ª edición del Festival Mundial del Arpa, evento que promete reunir a grandes ejecutantes de dicho instrumento. Les cuento que la cita incluye presentaciones de grandes artistas, tanto locales como internacionales. Tal es el caso del arpista colombiano Edmar Castañeda, nominado al Latin Grammy y Mejor Álbum de Jazz en 2021 y colaborador para la música de la destacada película animada Encanto. Asimismo, como parte de las presentaciones, el Festival Mundial de Arpa albergará el grupo de música instrumentista Bandelascia, conformado solo por mujeres, quienes se van a encargar de interpretar piezas en una sesión de improvisación conocida como Jam Session. Es momento de irnos a una breve pausa, pero antes queremos compartirles parte de lo que acontece en el colorido Festival de las Luces de Berlín, una cita que atrae a más de 2 millones de visitantes de todo el mundo y que se realiza en medio de la imposición de medidas de ahorro energético en relación al conflicto entre Ucrania y Rusia. Ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este inicio de semana y en esta sección cultural. Les queremos compartir que continúa la 10ª edición del Festival de Cine Nuevo de Tour con varias exhibiciones. Vamos a verlo.
con más de 170 obras entre largometrajes cortos, series, videoclips e incluso la presentación de decenas de guiones son algunas de las actividades que vienen realizándose en esta 10ª edición, que tiene lugar en la Cinemateca, el Auditorio Mele Guitiño, la Sala Citarrosa y otros espacios. Entre los estrenos absolutos de este año se encuentra la comedia romántica Julio, Felices por Siempre, del realizador Juan Manuel Solé. Idea del amor para siempre, Tú conoces a alguien, lo disfrutas, lo amas, and then, se termina. También será de estreno el documental Federico el Grande, un homenaje al legendario ciclista Federico Moreira, quien compitió durante más de 30 años y resultó el más laureado deportista de su país sobre los pedales. En la selección oficial estarán, además, el mediometraje documental Amarillo, del cineasta Eduardo Lamas, entre otras obras que podrán ser vistas hasta el 15 de octubre, fecha cuando serán las premiaciones del referido festival. En medio de las celebraciones por el festival budista Tadingyut de las Luces en Myanmar, según las creencias, honran a la luna llena en el descenso de Buda del cielo hacia la tierra. Vamos a ver. Este tradicional festival se caracteriza por un espectáculo de fuegos artificiales con velas y faroles de colores que iluminan las calles y los hogares de Myanmar, en la que las personas ofrecen oraciones en la pagoda Shwe Dagon, en el centro comercial de Yangon. A primera hora las multitudes se alinearon en este sitio budista, considerado el más importante de Myanmar. Las crónicas locales dicen que contienen mechones de cabello de Buda, por lo que las multitudes se apiñaron para ascender la estructura puntiaguda que denomina el horizonte de la ciudad más grande del país. Mientras, otros se detenían para encender velas y quemar incienso, al tiempo que se hacen a un lado para rezar en voz baja. Para sumar a este segmento cultural, les informamos que la multiplataforma Almayaden, en su 10º aniversario frente a la opinión pública internacional, celebró este 9 año reforzando su proyecto mediático, humanitario y cultural para los próximos 10 años. Veamos. Bajo el lema El mañana comienza hoy, el director de la plataforma Panárabe, con sede en Líbano, compartió a través de un mensaje televisado la política editorial, sus objetivos y aspiraciones futuras. Esto ocurrió en el marco de la celebración oficial del 10º aniversario de la fundación de la red comunicacional Al-Mayadeen, que constituye un medio honesto, mantiene su papel como voz de la comunidad progresista mundial en Oriente, Occidente y el mundo del Sur, con sus diferentes impulsos intelectuales, políticos y culturales. Además de las causas justas, como la Palestina, símbolo de liberación patriótica y de la humanidad, asimismo de la continua adhesión a una cultura de respeto y de confrontación contra el terrorismo bajo el respeto al derecho, a la diferencia intelectual y la interacción de culturas y civilizaciones. Y vamos a dedicar el cierre de este segmento cultural a uno de los primeros poetas registrados en la historia de esta era, Quinto Horacio Flaco. Además de su vida, tenemos su obra y el aporte que sigue vigente en la humanidad después de más de 2000 años de existencia. Vamos a verlo. De acuerdo con los registros de la historia, Quinto Horacio Flaco nació el 8 de diciembre del año 65 antes de la era común, en lo que se conocía antiguamente como Venusia, hoy municipio Venosa, en la provincia de Basilicata, en Italia. Es considerado uno de los poetas más importantes del latín, autor de la frase en latín Carpe diem, que traducida al español significa aprovecha el día, que se hizo famosa en la película La soledad de los poetas muertos, a raíz de un poema del gran Walt Whitman. El adagio latino podría equivaler a oraciones en español, como no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, o vive cada momento de tu vida como si fuese el último. Las doctrinas poéticas de Horacio están recogidas en su epístola a los Pisones, también conocida como arte poética. Los principales temas que trató en su poesía están inmersos en obras como la Oda 3 del libro 3. Escritores críticos aseguran que el principio de este poema posee la misma magnanimidad que una obra de Miguel Ángel. El mismo habla de los hombres incorruptibles, los héroes necesarios y de aprender a resistir. Para cuando Horacio se propone el proyecto de sus odas, el tema de la muerte está presente en las mismas. Tal es el caso de la Oda 4 del libro 1 y de 3 en el libro 2, en las que habla de su llegada inevitable. Además, está el poema de Venus, el análisis de la figura de la mitología griega en la poesía horaciana. Se inscribe dentro de una temática de estudio riguroso sobre el papel que jugaron los héroes griegos y romanos.
Su obra poética no se redujo al subgénero de la lírica, sino que también tocó otros aspectos del conocimiento. Los críticos proponen 2 periodos de su creación. Un primer periodo en el que compuso las sátiras. 3. Una poesía donde da una versión de la cultura humana y una visión del comienzo de la humanidad. En el segundo periodo, escribiría las odas y las epístolas. Las odas son composiciones de carácter lírico que constituyen la obra cumbre de la lírica latina. Las epístolas son la poesía de la reflexión moral y filosófica. El fallecimiento del poeta romano está registrado un 27 de noviembre del año 8 antes de la era común, de una enfermedad repentina, justo 59 días después de que hubiera muerto el mecenas, su gran amigo y protector. Legó todos sus bienes al emperador. Tras su fallecimiento, fue enterrado junto a mecenas de la época. Y con esta interesante información cultural nos vamos a una nueva pausa y al regreso vamos a conocer algunos patrimonios del mundo. Volvemos. Y en este tercer bloque dedicado a los patrimonios culturales e identidades de los pueblos del mundo, les acercamos en esta oportunidad a Turquía. Vamos a empezar por conocer la antigua ciudad de Éfeso. Adelante. La antigua ciudad de Éfeso se encuentra ubicada en la costa occidental del mar Egeo, dejando ver el paso de varias civilizaciones. A través de sus anfiteatros de la era helena, sus bibliotecas y calles de la era romana y su arquitectura de la época bizantina, la ciudad de Éfeso fue una de las 12 ciudades del territorio conocido como Jonia, en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Estas ciudades surgieron tras el proceso de expansión al este por parte de los colonos griegos, en las islas del mar Egeo y posteriormente en la península de Anatolia, alrededor del siglo VI y VII antes de la era común. La ciudad de Éfeso fue un importante centro religioso, cultural, comercial, filosófico y para la ciencia, nombrando así grandes figuras de la Grecia antigua, como el filósofo Heráclito, nacido en Éfeso alrededor del año 540 antes de la era común. Esta ciudad es sede de una de las más antiguas maravillas del mundo, el templo de la diosa Artemisa, así como la biblioteca del Celso, el fuente de Trajano, el templo de Adriano, el Odeón, el gran teatro de Éfeso, al igual que otros lugares característicos de la ciudad. Inscrita como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015, hoy en día, la antigua ciudad de Éfeso es uno de los destinos turísticos más visitados en toda Turquía, debido al excelente grado de conservación de sus edificaciones, que resguardan su autenticidad en términos de ubicación, entorno, forma y diseño. Y continuando con nuestro recorrido por Turquía, ahora vamos a conocer la afamada ciudad de las Afrodisias. Veamos. La ciudad de Afrodisias, ubicada al sureste de Turquía, en un valle formado por el río Morsinus, en la antigua región de Caria, conocida actualmente como Heire. Esta pequeña ciudad recibe su nombre de Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza, cuya estatua residía en el templo a lo largo de la historia. Se alimenta de las características naturales de la geografía en donde está situada, siendo su mayor fuente de riqueza las canteras de mármol en los aledaños. Afrodisias, cuyo asentamiento data del siglo III antes de la era común, estuvo bajo la protección del emperador romano Augusto. Comenzó a desarrollarse rápidamente consiguiendo las concesiones, como la autonomía. Posteriormente se convierte en la capital de Caria. Al pasar de los años, Afrodisias fue perdiendo importancia debido a los problemas políticos, religiosos y económicos en el período bizantino, siendo olvidada en el tiempo hasta que finalmente fue abandonada a mediados del siglo XII. Entre las estructuras más sobresalientes de la ciudad está el Palacio Episcopal,
Episcopal, el Ágora, el Teatro y el Museo de Afrodisias. El hecho de que las estructuras de mármol, las esculturas, los relieves y los epígrafes hayan sido conservados en buen estado hasta la actualidad aumenta más la importancia de la antigua ciudad por el aspecto arqueológico, razón por la cual Afrodisias fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2007, elevando aún más su importancia, combinando tradiciones, temas e iconografías locales, griegos y romanos. Y así llegamos a un capítulo más de su programa Somos, agradeciendo a todo el equipo técnico y de producción quienes hacen posible llegar cada tarde hasta sus pantallas. Nos vamos a despedir con el tema Tijeras de la mexicana Renata Flores y Caifex, una canción que denuncia el sufrimiento de muchas mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas y amigas, quienes han sido víctimas de los feminicidios y el machismo social. Nos vemos mañana aquí en Somos, ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde. Manang pipas kawanju, manang imatapas. Ati ni churu aita, rimay tamunani. Aparis pa ami, tukuro naman ang huyay kunchu. Imas kita, hinas pa ni, kaparis kami. Uyari ni Skyki.